Imagina que estás en medio de una batalla legal súper importante, y justo cuando pensás que tu abogado está luchando por vos, descubrís que en realidad está trabajando para el otro lado. No es broma. Me enteré de la peor manera que mi propio abogado me traicionó, y todo por dinero. Todo empezó hace un par de años, cuando heredé una propiedad de mi abuela. No era una mansión ni nada, pero era una casa bonita, grande, con jardín y una historia familiar que la hacía especial. El problema es que no todo el mundo en mi familia estaba contento con esa herencia. Especialmente mis tíos. Ellos pensaban que como yo era el nieto favorito, la abuela me había dado algo que no me correspondía. Yo, sinceramente, nunca busqué quedarme con nada. Siempre estuve muy unido a mi abuela, la cuidé en sus últimos años, la acompañé al médico, le cocinaba, todo. Ella me decía siempre que la casa iba a ser mía porque sabía que yo no la iba a vender ni destruir. Y cuando falleció, cumplió con eso, lo dejó por escrito. Pero claro, cuando hay propiedades de por medio, la familia se transforma. Lo que parecía ser una transición tranquila, se convirtió en un infierno legal. Mis tíos, que no me hablaban desde hacía años, aparecieron de repente con abogados y con una actitud que jamás pensé ver en ellos. Esa casa es de todos, no solo tuya. Me dijo mi tía Ana una tarde que vino con su esposo, sin avisar, a tocarme el timbre como si no hubiera pasado nada. Yo, todavía con el duelo encima, no podía creer lo que estaba pasando. No les importó nada. Ni la memoria de la abuela, ni el hecho de que ella lo había dejado por escrito. Decían que el testamento era inválido, que había sido manipulado, que la abuela no estaba en su sano juicio. Una locura. Así que sí, tuve que contratar un abogado. Y ahí es donde entra Daniel. Mi supuesto salvador. Daniel era un amigo de un amigo. Me lo recomendaron como un abogado confiable, directo, de esos que no se dejan pisotear. En ese momento yo no tenía ganas de buscar mucho más. Estaba agotado emocionalmente, así que acepté la recomendación. Cuando nos reunimos por primera vez, Daniel fue todo lo que necesitaba escuchar. Me dijo que mi caso era sólido, que el testamento estaba bien redactado y que los reclamos de mis tíos eran absurdos. Esto es típico en disputas de herencia, me dijo mientras me ofrecía un café en su estudio súper elegante. Pero vos quédate tranquilo, yo me encargo. Y sí, al principio parecía que se encargaba en serio. Hizo unas llamadas, envió cartas, presentó documentos, todo. Yo me relajé un poco, confiando en que todo estaba bajo control. Me mandaba correos con avances, me decía que mis tíos no tenían caso, que si querían llegar a juicio iban a perder. Pero con el tiempo, algo empezó a sentirse raro. Primero, los tiempos. Todo se fue estirando de una forma sospechosa. Cada vez que preguntaba por avances, Daniel me decía que estaba esperando una respuesta, o que el juzgado estaba saturado, o que la estrategia era dejar que el otro lado se desgaste. Yo no tenía idea de cómo funcionaban esas cosas, así que le creí. Después, el tono de sus respuestas cambió. Se volvió más distante. Menos accesible. No respondía a los mensajes con la misma rapidez, y cuando lo hacía, era todo muy ambiguo. Un día incluso me dejó plantado en una reunión con un escribano. Me dijo que había tenido una emergencia, pero después supe que lo vieron en un café con uno de los abogados de mis tíos. Ahí fue cuando algo se encendió en mi cabeza. ¿Y si me está mintiendo? Pero tampoco quería caer en paranoias. Me decía a mí mismo que estaba exagerando, que seguro había una explicación. Hasta que encontré algo que ya no pude ignorar. Un día, revisando unos papeles que me había dado Daniel, noté que uno de los documentos del testamento tenía una marca de agua, distinta. Era una versión escaneada que no coincidía con la que yo tenía en físico, la original. Al principio pensé que era un error de digitalización, pero al comparar ambos, vi que había diferencias. Una fecha mal escrita, una firma movida, detalles que antes no estaban. Se lo comenté a Daniel. ¿Y su respuesta? Debe ser un error del escáner, no te preocupes por eso. Pero sí me preocupé. Y mucho. A partir de ahí empecé a investigar por mi cuenta. Le escribí al abogado de mi tía haciéndome pasar por alguien más, sí, lo sé, no fue muy ético.
necesitaba saber la verdad. Le pregunté si había novedades del caso, y lo que me respondió me dejó helado. Estamos a la espera de que Daniel termine de cerrar el acuerdo, como él propuso. ¿Qué? ¿Acuerdo? ¿Qué acuerdo? Yo nunca autoricé ningún acuerdo. Fue como una bomba en mi cabeza. De golpe, todo cobró sentido. Daniel no estaba trabajando para mí, estaba trabajando con ellos. Me estaba traicionando desde el principio. Llamé a Daniel esa misma noche. Le dejé como 10 mensajes de voz. Cuando al fin respondió, me dijo que no me alterara, que todo tenía una explicación, que iba a pasar por mi casa a hablar conmigo en persona. Pero nunca apareció. Al día siguiente, fui a su oficina. Estaba cerrada. Nadie sabía nada. Lo llamé otra vez. Nada. Silencio total. Y ahí, me di cuenta de que tenía que buscar otro abogado. Uno de verdad. Con la ayuda de una amiga abogada, logré acceder a los documentos del expediente completo y descubrimos que Daniel había firmado en mi nombre, varias veces, falsificando mi consentimiento. Presentó un supuesto acuerdo amistoso, que yo nunca autoricé, donde aceptaba ceder una parte de la propiedad a mis tíos a cambio de que no se prolongue el juicio. Y lo peor. Ya habían transferido una parte de la casa. Lloré. No les voy a mentir. Me sentí tan estúpido. Tan vulnerable. Me habían jugado sucio, me habían traicionado en el momento más delicado de mi vida, y había sido alguien a quien yo le había confiado todo. Daniel había vendido mi confianza al mejor postor. En ese momento, lo único que quería era justicia. Y acá es donde empieza la verdadera guerra. Todo se empezó a poner raro cuando noté que mi abogado, Marcos, ya no me respondía con la misma rapidez de antes. Ustedes saben, cuando uno tiene una demanda pendiente, y estás literalmente peleando por tu estabilidad financiera, cada llamada no respondida es un mini infarto. Pero antes de adelantarme, les doy contexto rápido. Estábamos demandando a mi exsocio, un tipo llamado Emilio, que básicamente me robó. Y no fue cualquier robo. Literalmente transfirió dinero de la cuenta de la empresa que fundamos juntos, a una cuenta personal suya en Panamá. ¿La cifra? Casi $250.000. Yo tenía las pruebas. Extractos bancarios, correos, hasta un audio donde él decía algo tipo, bueno, de eso me encargo yo con mi cuenta de afuera. Así que cuando contraté a Marcos, pensé, listo. Este man sabe lo que hace. Es mi salvavidas. Marcos era el típico abogado que impresiona, traje caro, reloj brillante, voz de locutor. Me lo recomendó un amigo que ganó un caso gordo con él. Y al principio todo fluyó. Me explicaba cada paso, me tranquilizaba, me decía frases como esto lo tenemos ganado. Yo le creí. Pero después del tercer mes, algo cambió. Primero, me empezó a decir que las cosas se estaban complicando. Que el abogado de Emilio estaba moviendo influencias. Que había un juez nuevo. Que necesitábamos más pruebas. Que mejor no presentáramos todavía el audio porque podía ser desestimado si no lo introducíamos bien. Cosas así. Yo, confiado, le creía. Hasta que un día me llegó una notificación del juzgado que yo no esperaba. Decía que mi caso había sido suspendido, por falta de comparecencia de mi parte. ¿Qué? Llamé a Marcos, furioso, exigiendo explicaciones. Me respondió con voz calmada, como si nada pasara, sí, eso fue un error administrativo. Ya estoy solucionando, no te preocupes. Pero a mí algo no me cuadraba. Me metí al sistema judicial online, que hasta ese momento ni sabía que existía. Y vi que Marcos no solo no había presentado ciertos documentos clave, sino que había retirado una prueba sin avisarme. Ahí empecé a sentir ese maldito hueco en el estómago. ¿Por qué haría eso?, me preguntaba. ¿Y si está coludido con Emilio, y si lo sobornaron? Yo sé que suena como de película, pero créanme, algo no andaba bien. Unos días después, me crucé con Lorena, una exasistente de Marcos. Estábamos en un evento, y cuando le conté casualmente que Marcos era mi abogado, su cara cambió por completo. Se puso tensa y bajó la voz,
¿Todavía trabajas con él? Tené cuidado, no digo más, pero revisa bien tus papeles. Ese comentario fue la chispa que necesitaba. Esa misma noche, revisé todos los correos entre Marcos y yo. Y noté algo que me dio escalofríos. En uno, él me pedía firmar un documento que supuestamente era para dar acceso a las pruebas al juzgado, pero que en realidad, leyendo con calma, era una renuncia parcial a ciertas demandas. Yo había firmado eso sin darme cuenta. Corrí a consultar con otro abogado. Uno de esos que cobran por hora y te dicen la verdad sin adornos. Le mostré el documento y apenas lo leyó me dijo, esto es una cesión de derechos. Firmaste que no vas a reclamar parte del dinero si el acusado muestra colaboración. ¿Cómo que qué? O sea, si Emilio decía sí, yo lo hice, pero me arrepiento, yo me quedaba sin casi nada del dinero robado. Y todo gracias a una firma mía, obtenida por mi propio abogado. Les juro que casi vomito del coraje. Marcos me había traicionado. Pero todavía no sabía por qué. Hasta que empecé a juntar piezas. Después de descubrir que Marcos me había hecho firmar esa cesión de derechos disfrazada, entré en modo detective total. Ya no confiaba en nadie. Me levantaba pensando en eso, me dormía con esa ansiedad revolviéndome el pecho. Así que hice algo que jamás pensé que haría, me infiltré. Bueno, más bien, contacté a alguien que trabajaba en el mismo edificio donde estaba la oficina de Marcos. Un viejo amigo de la uni, Raúl, que ahora hacía mantenimiento en el piso. Le dije: Oye, no quiero nada ilegal, pero si alguna vez ves a Marcos reunido con un tipo calvo, bajito, de traje azul marino, avísame. Es Emilio, mi ex socio. Y no pasaron ni 2 semanas cuando Raúl me manda un audio, bro. Emilio vino. Entró a la oficina de Marcos. Estuvieron como 1 hora y salieron juntos riéndose. No quise grabar porque había cámaras, pero era él, 100%. Yo estaba en shock. ¿Qué hacía mi abogado reuniéndose en privado con el tipo que estábamos demandando? Tenía que confirmarlo. Así que contraté a un investigador privado. No me pregunten cuánto me costó, porque me dolió en el alma, pero valió cada centavo. A las 2 semanas, el investigador me entregó fotos. Muchas. De Marcos y Emilio comiendo en un restaurante caro. Saliendo juntos del mismo edificio donde tiene oficinas una firma financiera. Y hasta entrando al mismo auto. Ese fue el momento exacto en que entendí lo que estaba pasando, Marcos estaba jugando para los 2 lados. No solo me traicionó, sino que estaba ayudando a Emilio a proteger su maldito dinero robado. Me usó para hacer tiempo, para debilitar mi caso, para lograr que yo mismo firmara limitaciones legales. Y claro, Emilio probablemente le estaba pagando mejor. Mi primera reacción fue querer prenderle fuego a todo. Pero me contuve. Llevé las fotos y todos los documentos al nuevo abogado que estaba asesorándome. Me dijo que había base para demandar a Marcos por mala praxis y conflicto de intereses. Pero que debíamos movernos rápido, porque cualquier paso en falso podía poner todo en riesgo. Así que armamos una estrategia. Primero, pedí una auditoría judicial del caso original. Fue complejo, lleno de trámites, pero eventualmente un juez nos dio acceso a los registros completos. Y ahí salió la bomba. Marcos había recibido una transferencia de $18.000 en su cuenta, justo una semana antes de que retirara la prueba clave contra Emilio. ¿La cuenta que hizo la transferencia? Una empresa fachada que estaba vinculada sí, adivinaron, Emilio. Tenía pruebas. Tenía testigos. Tenía motivación. Ahora solo necesitaba el momento adecuado para actuar. El día que decidí confrontar a Marcos, no dormí ni 1 hora la noche anterior. Me levanté con el estómago revuelto, como si supiera que algo estaba por explotar. Pero ya no podía echarme atrás. Este tipo jugó con mi confianza, con mi tiempo, con mi futuro. Tenía que enfrentarlo. Fui a su oficina como cualquier otro cliente. Él me recibió con esa sonrisa falsa que ahora me revolvía el estómago. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo estás? Me dijo, como si nada. Podría estar mejor, Marcos. Me senté frente a él.
Necesito que me expliques algo. Él me miró raro. Cerró la laptop, se acomodó en la silla. Claro. Dime. Saqué una carpeta gruesa y la puse sobre su escritorio. Empecé a sacar las fotos. Una tras otra. Marcos y Emilio en el restaurante. Marcos y Emilio en el auto. La transferencia bancaria. Todo. El color se le fue de la cara. ¿Qué es esto? Me dijo, aunque ya lo sabía. ¿Tú qué crees que es? ¿Pensaste que nunca lo descubriría? ¿Que podías venderme al mejor postor y yo me quedaría callado? Mira, esto no es lo que parece. Le di un golpe a la mesa. No te atrevas. No te atrevas a decir esa frase de mierda. Me hiciste firmar un acuerdo que limitaba mi reclamo. Me convenciste de no seguir con pruebas que te entregué. ¿Estás vendido, Marcos? No fue así, déjame explicarte, te pagaron $18.000, cabrón. Tengo las transferencias. Tengo todo. En ese momento, se quedó callado. Bajó la mirada. Sabía que lo tenía. Me levanté, recogí mis papeles y le dije, prepárate. Vas a tener que enfrentarte a algo más que un cliente molesto. Esto se va a lo legal. Y así fue. Iniciamos una demanda por negligencia profesional, conflicto de intereses y fraude. El nuevo abogado, que era 1000 veces más profesional, armó un caso sólido. Lo llevamos al colegio de abogados. También presentamos una denuncia penal. Y no fue fácil. Marcos, como buen abogado, sabía mover hilos. Intentó embarrar el proceso, alegar que yo estaba actuando por despecho, que no había pruebas suficientes. Pero no contaba con que yo tenía capturas de mensajes, correos, la auditoría judicial y el informe del investigador privado. Lo más duro fue tener que volver a ver a Emilio en una de las audiencias. Entró como si nada, con su trajecito y su cara de arrogancia. Me miró y sonrió. Como si todo fuera un juego. Pero esta vez, no tenía a Marcos protegiéndolo. Esta vez, el juego era diferente. Durante una de las sesiones, el juez le preguntó directamente a Marcos, ¿reconoce usted esta transferencia bancaria en su cuenta, proveniente de la empresa Servilegal S.A.? Él tragó saliva. Dudó. Y luego, como si supiera que ya no tenía escapatoria, dijo, sí, la reconozco. Ese fue el punto de quiebre. El juez ordenó una investigación a fondo. Marcos fue suspendido provisionalmente como abogado. Emilio fue llamado a declarar en calidad de imputado en el proceso por estafa agravada. Yo no gané dinero con esto. No recuperé lo que me había robado Emilio. Pero gané algo más importante, justicia. O al menos, empecé a acercarme a ella. Cuando el juez suspendió a Marcos, no te voy a mentir, sentí un alivio inmenso, pero también miedo. Porque si él estaba dispuesto a traicionarme por dinero, ¿qué más sería capaz de hacer ahora que se sentía acorralado? Una semana después de su suspensión, recibí un correo anónimo con el asunto, ten cuidado con tu nuevo abogado. Mi corazón se detuvo un segundo. Lo abrí con manos temblorosas y ahí estaba, una captura de pantalla de una conversación entre Marcos y mi nuevo abogado, Esteban. En la imagen se leía claramente. Haz que parezca que estás ayudándolo, pero no lleves esto hasta juicio. Negocia. Emilio pagará más si esto no se hace público. Me quedé congelado. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Llamé a Esteban al instante, pero no contestó. Le escribí. Nada. Y en ese momento, sentí que todo se me venía abajo. Había confiado de nuevo, y al parecer, me habían traicionado de nuevo. Estaba entre la rabia, la tristeza y el pánico. Me senté en el piso de mi sala, con la computadora abierta, leyendo y releyendo el mensaje. Me preguntaba, ¿será falso? ¿Me están manipulando? ¿O será que de verdad están jugando conmigo otra vez? No sabía qué creer. Así que tomé una decisión desesperada. Volví a llamar al investigador privado. Le reenvié el correo, la captura, todo. Le pedí que vigilara a Esteban, así como había hecho con Marcos.
Esto ya es personal, le dije. No puedo seguir viviendo así. No puedo confiar en nadie. Durante los días siguientes, fingí seguir con todo normal. Hablaba con Esteban, le mandaba documentos, y él respondía como si nada. Pero por dentro, estaba hirviendo. Cada palabra suya me parecía sospechosa. Y entonces, llegó el informe del investigador. No solo Esteban había tenido una reunión con Marcos, sino que había recibido un sobre, captado en cámara. Y luego, en una conversación filtrada, el investigador grabó a Esteban diciéndole a un colega, esto no va a juicio. Ni loco. El cliente no sabe nada. Mientras lo tenga entretenido, cobro por ambos lados. Yo quería vomitar. Fue como una puñalada más, justo cuando creía que por fin iba a salir del túnel. Esteban no solo era un vendido, era incluso peor que Marcos. Porque lo hizo después de todo lo que yo ya había sufrido. Así que planeé algo. Fui a la próxima reunión con Esteban como si nada. Le dije que quería grabar un vídeo para dejar constancia de todo el proceso legal, por si acaso. Él aceptó, medio dudoso. Puse mi celular a grabar, lo dejé sobre la mesa con la cámara apuntando sutilmente, y empecé a preguntarle, ¿crees que Emilio accedería a una negociación si dejamos el juicio? Es probable, me dijo. Podríamos evitar todo el proceso si él paga una compensación directa. ¿Y Marcos? ¿Crees que él lo facilitaría? No creo que Marcos tenga algo que ver a estas alturas, ¿seguro? Porque me llegó una captura donde tú y él hablaban de negociar por fuera. Esteban se quedó congelado. Se rió nerviosamente. ¿Qué? ¿Eso? Eso fue una broma, viejo. Fue antes de que empezáramos a trabajar juntos. ¿Y el sobre que recibiste en el café La Estación, el martes pasado? Ahí sí que se puso pálido. ¿Estás espiándome? ¿Tú me estás jodiendo o qué? Me levanté, tomé el celular, y me fui sin decir una palabra más. A las 24 horas, ya tenía todo, grabaciones, capturas, el informe del investigador, y un nuevo abogado. Pero esta vez no lo elegí solo. Fui directo al colegio de abogados, denuncié todo, y pedí que me asignaran a alguien independiente. Esteban fue suspendido al día siguiente. Y ahora venía la parte buena, la audiencia final del caso. Emilio, el muy descarado, todavía tenía la esperanza de zafarse. Pero con Marcos fuera, Esteban fuera, y todos los documentos en regla, ya no tenía escapatoria. Ese día en la sala, yo estaba nervioso, sí. Pero también listo. Después de todo lo que pasé, ya no me importaba perder dinero. Quería que se hiciera justicia. El juez pidió silencio y presentó las evidencias. Las grabaciones. Los correos. Las transacciones. Y luego, me dejó hablar. Me paré, respiré hondo, y dije, durante más de un año, fui manipulado, traicionado, engañado, por dos abogados que tenían la obligación de proteger mis derechos. Todo por dinero. Y mientras ellos se enriquecían, yo perdía mi tranquilidad, mi fe en el sistema, y casi mi salud mental. Pero no me rendí. Y estoy aquí hoy para pedir que, por una vez, se reconozca a la víctima como lo que es, alguien que merece justicia, no burla. El juez asintió. El ambiente era tenso. Emilio estaba pálido. Y entonces, el juez dijo lo que tanto había esperado. Se condena al demandado Emilio Ramírez por estafa agravada, con una pena de 3 años de prisión condicional, devolución del dinero defraudado, y la inhabilitación comercial por 5 años. El tribunal recomienda además iniciar proceso penal contra Marcos Méndez y Esteban Ríos por complicidad y corrupción profesional. Yo, no podía creerlo. Sentí que me caía encima una ola de alivio, como si por fin pudiera respirar después de un año bajo el agua. Salí de la sala y me senté en una banca afuera. Cerré los ojos. Lloré. No de tristeza, sino de liberación. No era una victoria perfecta. Pero era mía. Y era real. Después del juicio, lo primero que hice fue apagar el celular por un par de días. No quería saber nada de abogados, demandas ni correos.
Solo quería volver a sentirme humano. No voy a mentirles, chicos. Todo este proceso me dejó roto por dentro. La traición no solo fue legal, fue personal. Que alguien en quien confié mi futuro, y pagué una fortuna, me haya vendido por debajo de la mesa, te deja un vacío enorme. Pero también aprendí mucho. Aprendí que hay gente capaz de cualquier cosa por dinero, incluso arruinar la vida de otro. Aprendí que los sistemas legales no siempre protegen al más débil, y que si tú no peleas por ti, nadie más lo hará. También aprendí a no idealizar a los expertos solo por su título. Que alguien tenga un diploma en la pared no significa que tenga ética en el corazón. ¿Y ahora? Bueno, recuperé parte del dinero. Emilio fue condenado, y tanto Marcos como Esteban están siendo investigados. Me ofrecieron entrevistas en medios y hasta propuestas para escribir sobre el caso, pero, no estoy listo. Al menos no todavía. Lo que sí quiero hacer es ayudar a otros a no caer en lo mismo. Por eso conté esta historia. Porque si alguien allá afuera está sintiéndose solo, manipulado o estafado, que sepa que no está loco. Que la intuición importa. Y que sí se puede luchar, aunque parezca imposible. Así que sí. Me traicionó mi propio abogado. Pero no me destruyó. Y al final, la verdad salió a la luz. Gracias por escucharme.